Televisa presenta. En nuestro país, tener varices es algo común, específicamente en mujeres. A partir de los 30 años aumentan los factores de riesgos de presentarlas. De hecho, entre el 70 y 80% de las personas mayores a 60 años las padecen. ¿Cómo prevenirlas o cómo tratarlas? Vámonos al consultorio. Clínica de Especialidades 20 presenta. Si presentas varices y estas están afectando tu salud, presta mucha atención porque el día de hoy me encuentro en la Clínica de Especialidades 20 para platicar con parte del equipo y el doctor López Ochoa, angiólogo, especialista en varices. Veamos su trayectoria. Doctor Enrique López Ochoa, angiólogo y cirujano vascular, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México de la carrera de médico cirujano. Realizó la especialidad de angiología en el Instituto Mexicano del Seguro Social y cursó la especialidad de cirugía general en el Hospital Español de México, además de asistir a diferentes cursos de capacitación para el mejor desempeño de su trabajo, como el curso de láser aplicado en el tratamiento de varices en la Academia Sinus Láser en Argentina. Actualmente ofrece sus servicios en Veintec, clínica especializada en varices, donde puedes encontrar a los mejores médicos especialistas con lo más avanzado en tecnología y procedimientos mínimamente invasivos. Conozcamos más de su trabajo. Me encuentro con el doctor López Ochoa, él es angiólogo. Doctor, un gusto saludarlo, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Un gusto recibirte aquí en Veintec. Encantados de tenerte por acá. Gracias, doctor. Cuéntanos un poquito acerca de su especialidad. Si bien sabemos son las varices, ¿verdad? Bueno, soy especialista en angiología y cirugía vascular periférica, ¿verdad? Las varices, pues, es uno de los aspectos que nosotros manejamos. Nos hemos enfocado mucho en el manejo de mínima invasión, en dejar las piernas limpias, sin grandes cicatrices, que casi no se notan, sin manchas. Por eso nuestro eslogan dice piernas limpias, piernas sanas, piernas bellas. Y sí, hemos evolucionado, porque me acuerdo que en un principio, bueno, yo tengo ya 28 años de experiencia y te puedo decir que en un principio pues hacíamos la cirugía tradicional y no nos dejaba de todos satisfechos, y ahora realmente estoy muy contento con los resultados de que hemos evolucionado. Básicamente usando el láser, ¿verdad? Que vino de 2005 para acá a quedarse, ¿no? Ok, y eso lo utilizan para mejorar las varices. ¿Qué son las varices en general, doctor? Bueno, en general las varices es una vena que está abultada, que tiene un relieve sobre la piel, ¿verdad? Que está sinuosa o tortuosa, ¿verdad? Y generalmente se acompaña esto de una red de venas que ya se empiezan a notar, que se llaman venas reticulares, que es ese mapeo verdoso que empieza a ver. ¿Como arañitas? Las arañitas, otra parte también, que son las más finitas, ¿verdad? Entonces, nuestros pacientes llegan a veces con puras granitas de araña y con ese mapeo verdoso que te digo, que se empieza a notar, que son venas que no miden más de 3 milímetros, ¿verdad? Y en ocasiones traen todo, ¿no? Traen varices grandes, abultadas, traen venas reticulares, de ese mapeo verdoso que me refiero, y traen la venita de araña, que es la que mide 1 milímetro, la rojita, la chiquita, ¿no? Okay. ¿Y esta es la que menos me perjudica? ¿Hay alguna con mayor gravedad? Bueno, sí, en ese sentido, la que maneja mayor presión venosa, pues es la abultada, ¿verdad? La varice troncal, pues, que depende de la safena interna, por ejemplo, que es una vena superficial que podemos tratar con láser, que podemos tener una ablación láser cuando la estudiamos y comprobamos que está insuficiente, que tiene un reflujo. Podemos eliminar ese reflujo con el láser endovenoso, ¿verdad? ¿Quiénes son las personas que pueden desarrollar más el tema de las varices? ¿Las mujeres? Las mujeres, fíjate que desgraciadamente lo padecen 8 veces más que el hombre, se dice en la literatura, ¿verdad? Y esto es por los embarazos. Los embarazos. Los embarazos contribuyen a un aumento de la presión intraabdominal, y este aumento de la presión intraabdominal acaba por distender
o por volver insuficientes las válvulas que están dentro de las venas. Y bueno, cada vez se acepta más que hay una herencia, un factor hereditario, ¿no? Y estadísticamente se ha visto que los hijos de padres con varices tienen varices, y cuando los dos, el papá y la mamá, tienen varices, pues los hijos tienen más varices. Entonces es meramente genético, no hay algo, una causa externa, un hábito que me lleve a desarrollar varices. No, sí hay un factor hereditario, pero también hay un factor ambiental, ¿verdad? En este caso en la mujer pues son los embarazos, es el estar en la profesión, estar muchas horas de pie, ¿verdad? Entonces esto va con el tiempo formando lo que llamamos una hipertensión venosa, y esa hipertensión venosa pues va abriendo la red de vasos cada vez que son más notorios con el paso de los años. Para poder diagnosticarlas, doctor, ¿únicamente es el aspecto físico o hay algo más que yo debo de presentar en mi cuerpo para el correcto diagnóstico? Bueno, la paciente generalmente viene porque se las nota, no se las quiere ni ver, pero también viene porque le molestan, ¿no? Hay pacientes que cuando les pregunto, pues, ¿te molestan, te causan pesadez? La verdad, doctor, yo vengo a que me las quite, ¿no? Estético. Y hay otras personas que solo quieren tratamiento médico, y bueno, nos enfocamos al tratamiento médico, ¿verdad? Porque se imaginan, traen, generalmente le cuentan la historia de la abuelita que sufrió mucho, que pasó un mes acostada, etcétera, ¿no? Y entonces yo le explico lo que hacemos ahora, cómo ha cambiado todo el tratamiento, que es de mínima invasión, que es con anestesia local, que se entra caminando y se va caminando. Entonces va entendiendo nuestro tratamiento y entonces va aceptando que la tratemos, que su pierna se vaya limpiando, porque realmente es muy dramático el cambio, ¿verdad? Y vamos pues demostrándole que nuestro tratamiento es lo más avanzado, es de vanguardia y que no es lo de antes. ¿Cuál es ese tratamiento, doctor? ¿Cuál es una inyección, es un procedimiento? Bueno, nosotros primero la revisamos, ¿no? La paciente se pone un short desechable, la revisamos de pie, la revisamos con una lámpara que transilumina la piel, que nos permite ir determinando qué vena puedo inyectar y qué vena tengo que extraer, ¿verdad? Y terminamos su estudio con ultrasonido, ¿verdad? Hacemos un ultrasonido para, sobre todo, investigar si tiene reflujo de la vena safena interna, o si tiene reflujo del sistema venoso profundo, o de la vena safena menor, de la unión safeno-femoral o de la unión safeno-poplitea, que son uniones ya cuando el sistema venoso superficial se une al profundo, básicamente. Y cuando demostramos este reflujo, empezamos a planear el tratamiento, ¿no? Primero tratando la vena safena mayor con láser. Lo hacemos con láser porque antes se extraía, ¿no? Era un método más cruento, porque sí se hacían heridas grandes. Ahora lo que hacemos es que localizamos la vena con ultrasonido, fusionamos y introducimos una fibra óptica que la hacemos llegar hasta la unión safeno-femoral, ¿verdad? Y ponemos la anestesia local, ¿verdad? Que es una anestesia que lo hacemos en el trayecto de la vena, y al accionar el láser, la energía que sale por la punta de la fibra va cerrando la vena, la va cerrando, luego voy retirando la fibra óptica y la vena se va cerrando hasta en una longitud de aproximadamente 35 centímetros de la ingle en la rodilla. ¿Y ese tratamiento es en consultorio o entramos a quirófano? Porque habrá muchas personas que... Sí, bueno, ese lo hacemos en quirófano, pero explicamos que es un tratamiento de mínima invasión, que de ahí va a estar caminando, ¿verdad? Se da cuenta que así va a ser, le explicamos cómo va a ser, y así es, ¿verdad? La paciente al terminar el procedimiento puede levantarse, puede cambiarse y se puede ir. Y una vez ya acudiendo a este tratamiento, ¿qué cuidados debe de tener el paciente posteriores a ese procedimiento? Bueno, de aquí sale con un vendaje compresivo en muslo si usamos el láser, y le hacemos miniflebectomía, que es el siguiente procedimiento que hacemos. Es decir, primero hacemos la ablación láser y después, para las varices abultadas que están alrededor de esa safena interna, hacemos miniflebectomía, ¿verdad? Esa miniflebectomía, ahí ya el vendaje compresivo dura una semana, de tal forma que nosotros vamos quitándole presión, ¿verdad?, a la venita de araña, que es la punta del iceberg, ¿no? Porque vienen por la venita de araña muchas veces y entonces nosotros
le tenemos que explicar que lo que vemos atrás de la piel, el fondo, es de mayor importancia, ¿no? Entonces vamos quitándole presión hasta que ya solo tenemos la venita de araña, y el resultado pues es magnífico porque es mucho más duradero, ¿no? Y la pierna se va viendo limpia y es un proceso. Doctor, ¿y una vez limpia pueden reaparecer otra vez? Sí, desgraciadamente. Desgraciadamente sí, hay un 20% de probabilidades de que aparezca una vena grande también y se puede volver a quitar, no hay ningún problema, se quita porque sigue siendo una vena superficial. Hay que decir que el 85 al 90% del retorno venoso es por el sistema venoso profundo, y con ese pues no nos metemos, solo tratamos el sistema venoso superficial, de tal forma de que una pregunta frecuente es: doctor, ¿y se me va a quitar esta vena? ¿Por dónde se va a ir la sangre? No, por el sistema venoso profundo, ¿verdad? Solo el 10% corre por el sistema venoso superficial, entonces podemos prescindir de él, lo podemos tratar, lo podemos eliminar, y el paciente tendrá una mejoría notable de sus molestias, de la comezón, de la pesadez y sobre todo también de la apariencia física. Sí, de su calidad de vida sobre todo, así es. Doctor, ¿qué pasaría si una persona no acude a tratar una varice? ¿Hasta dónde puede llegar? Bueno, generalmente es un problema que no pone en riesgo la extremidad, ¿no? No pone en riesgo la extremidad, pero sí puede haber complicaciones, como por ejemplo un sangrado por una varice, que generalmente agarra al paciente de pie bañándose y sale un chorro como si tuvieras la llave abierta. Es impresionante, pero relativamente sencillo de resolver. Hay que acostarse, elevar la pierna y poner un vendaje compresivo, ¿verdad? Y si tiene presión alta, pues que se tome sus medicamentos de la presión. Y otra complicación que puede haber es una trombosis en una varice, generalmente como resultado de un viaje largo, ¿no? Ya sea en avión o en auto, y por eso recomendamos que use media de compresión. Si va a ser un viaje largo, que use una media de compresión. ¿Qué pasa con la media de compresión? Que al comprimir la vena, esa sangre se desvía al sistema venoso profundo. La varice se vacía de su contenido y esa sangre se va al sistema venoso profundo. De tal forma de que las molestias disminuyen y bueno, el riesgo de desarrollar trombosis también es. Es un proceso en el cual el resultado es que la pierna se ve limpia. Clínica de Especialidades Veintec. Continuamos. Bueno, generalmente es un problema que no pone en riesgo la extremidad, ¿no? Pero sí puede haber complicaciones, como por ejemplo un sangrado por una varice y sale un chorro como si tuvieras la llave abierta. Es impresionante, pero relativamente sencillo de resolver. Clínica de Especialidades Veintec. Regresamos. ¿Y estas varices solamente se presentan en personas con diabetes, hipertensión o incluso en aquellas que son saludables, pero también sí, sin problema? ¿Las causas en específico no tienen nada que ver con la circulación o sí tienen que ver con la circulación? Es decir, el paciente puede no tener ningún antecedente, ¿no? Es decir, puede no haber tenido incluso ningún embarazo, ¿no? Y llega con varices grandes y llega con venitas de araña y cuando le preguntas de qué se dedica, pues soy ama de casa o estoy atrás de un abarrotes, ¿no? Y entonces, bueno, o cuido a un enfermo o en fin, entonces es gente que sí tiene factor de riesgo, que es el trabajo, que es la ocupación. Y si le preguntamos si sus papás o su abuela tiene varices, y generalmente pues sí tuvieron varices, ¿no? Incluso a veces vienen por ese miedo de que vieron sufrir a la abuela, ¿verdad? Esos varices vienen buscando la prevención. ¿Este tratamiento se ve la mejora progresivamente o solamente una vez acudiendo a ese tratamiento ya desaparecen por completo? Bueno, en nuestro tratamiento es como decimos, un método, es un proceso en el cual el resultado es que la pierna se ve limpia. Y entonces, dependiendo de si está muy tupidita de varices, es más largo, o si tiene poquito, pues es más corto, ¿no? Sí. Entonces, pero sí, lo que logramos es que el paciente se vaya contento, sea satisfecho de que ya se ve su pierna limpia. ¿Cómo se llama ese tratamiento, doctor?
Bueno, el tratamiento en un inicio, si hacemos la ablación láser, pues se llama safenolisis o ablación láser. Cuando descubrimos que la safena está insuficiente mediante el ultrasonido, luego pasamos al otro método que hacemos, que es la miniflebectomía, para extraer esas varices abultadas a través de una pequeña diminuta incisión. No, de hecho, no usamos bisturí, usamos una aguja. Y de tal forma que al final no hay necesidad de suturar, de coser la herida, sino que ponemos vendoletes y un vendaje ajustado por una semana. Y finalmente llegamos a la escleroterapia, que son las inyecciones. Y generalmente, si está muy topidita, pues son 15 sesiones. Si está leve, pues son 6 sesiones. Si está más o menos, son como 10 sesiones. Y las últimas sesiones las hacemos ahora sí, otra vez con láser, con una modalidad de láser que es láser transdérmico, que es un láser que emite pulsos, energía en pulsos, y lo pasamos sobre la venita de araña. Y también es para los detalles, ya cuando va quedando algo ya mínimo, menos de 1 milímetro, que son cosas, son detalles, pues entonces ahí volvemos a usar el láser. Y ahorita su paciente, ¿cuál procedimiento le realizó? Ahorita le hicimos escleroterapia. ¿Qué le parece si vamos a ver parte de ese procedimiento? Me parece muy bien. Procedimiento. Soy el doctor López Ochoa, estoy con María Luisa, a quien ya la hemos tratado de varices y ya le hicimos 2 miniflebectomías, que es un procedimiento de mínima invasión para quitar las varices que miden más de 3 milímetros. Ahorita está en su 7ª sesión de escleroterapia, ¿verdad? Estamos inyectando venitas de araña con glicerina. Ella, pues ya vemos que su pierna luce bastante limpia. Y le faltan todavía otras sesiones, aproximadamente como 8 sesiones. Vemos que tiene una mejoría. ¿Cuánto consideras del 1 al 10? Un 8 ya. 9. Bien, ya estamos con pasitos pequeñitos. Ella termina la sesión, se va con una media puesta. Y bueno, el líquido corre por la venita de araña, lo inflama, y con los días la inflamación lo va cerrando, hasta que se deja de notar. Como ven, pues es una terapia minuciosa. Después de esto todavía ponemos láser en las últimas sesiones para corregir detalles ya más finos. Yo creo que a todas las mujeres nos gusta vernos mejor. ¿Qué te parece si vamos a platicar con la doctora Jessica Ramírez? Ella es cirujana plástica. Dentro de la clínica de especialidades Veintec también cuentan con una doctora cirujana plástica. Ella es la doctora Jessica Ramírez. Doctora, un gusto saludarla. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Doctora, vamos a platicar de un tema que sobre todo a las mujeres pues nos interesa muchísimo, ¿no? El tema de la lipoescultura, ¿correcto? Claro que sí, es el tema más solicitado, donde más nos hacen preguntas. Así es. Cuéntenos de manera general qué es este procedimiento o cirugía, mejor dicho. Bueno, la lipoescultura es el procedimiento durante el cual nosotros extraemos la grasa que no deseamos en algún sitio, la procesamos y la inyectamos en donde hace falta, ya sea en glúteo, en alguna parte de cara o incluso en algunas pacientes en busto. Es un procedimiento, pues, sí lleva sus cuidados posoperatorios, pero es un procedimiento muy solicitado y muy seguro en las manos correctas. ¿Todas son candidatas a esta operación? Normalmente las pacientes que lo solicitan son pacientes entre 25 a 55 años. Se acompaña mucho al procedimiento de tummy tuck o abdominoplastía, pero sí es muy solicitado sobre todo por las pacientes que no han tenido hijos, incluso pacientes jóvenes que pese a que hacen mucho ejercicio, el rollito, la grasita o el brazo, no se va esa grasa. Entonces, este procedimiento es una cirugía para moldear, no es para bajar de peso, es para moldear, para restituir esa figura. Ok, entonces no podemos hacer una cirugía de quitar grasa solamente y no transferirla,
¿O sí puede ser? Sí se puede quitar la grasa sin transferirla, pero pues lo habitual es que las pacientes deseen aumentar o rellenar el huequito de la cadera, que a todas se nos hace, o alguna celulitis, entonces aprovechan para redondear ese glúteo, que si ya tienen volumen, solo lo redondeamos, o bien dar el volumen. La paciente debe comprometerse a sus cuidados posoperatorios. O sea, tenemos pacientes que se hacen la lipo y a los 2 años están aquí, con el mismo peso, con una nueva, solicitando otra lipo. Entonces, si te haces una lipo, pues obviamente tienes que cambiar tus hábitos, volverte más saludable, hacer un poco de ejercicio o limitar la alimentación inadecuada y así poder mantener un buen resultado a largo plazo. Claro, sobre todo porque en un futuro, pues con los malos hábitos vamos ganando el peso. ¿Cuál es el peso ideal que yo necesito tener para acudir a un tipo de cirugía de estas? Normalmente les pedimos un índice de masa corporal menor de 30. Esto va el peso en relación a la estatura. Se hace un cálculo matemático para obtenerlo. El normal es de 19 a 25. De 25 a 28 es sobrepeso y de 28 a 30 es obesidad grado 1. Hasta esa obesidad permitimos un paciente para lipoescultura. Más de ese peso es obesidad pues de mayor grado y lo que requiere es otro tipo de cirugía bariátrica o nutriólogo, otro tipo de procedimientos para primero bajar de peso. Pero si el límite, digamos, es un índice de masa corporal máximo de 30. También es solicitada por los hombres, tenemos pacientes hombres, ellos más que nada buscan la definición HD. Quieren un marcaje abdominal, quieren marcaje de cuadritos, un poquito marcado el glúteo, a ellos obviamente no les ponemos cadera, solo se proyecta el glúteo y el paciente, ahí sí somos muy estrictos en los requisitos. Cuando quieren marcaje abdominal debe estar dentro de su peso normal, no puede haber un sobrepeso, no puede haber una obesidad porque no se va a marcar el abdomen. Pero también hemos tenido pacientes que solo es lipo, que no quieren una marcación y sobre todo les tratamos el área de tórax. Les quitamos grasa de tórax, de las partes de los costados, de la espalda y sí mejora el torso masculino. Y aquí, ¿cuál es el proceso a llevar a cabo? ¿Cuáles son los análisis que yo debo hacerme o qué debo de fijarme para yo estar segura de que soy candidata a esta cirugía? Bueno, lo primero es fijarse que el cirujano sea el correcto. Debes asegurarte que el cirujano sea un cirujano plástico certificado. No puede ser un maestro en estética, no puede ser un cirujano estético porque no tiene los estudios y las capacidades que se requieren para este procedimiento. Y es por eso que escuchamos tanto muertes y malos resultados, porque son hechos por personas no capacitadas. Entonces, lo primero es que corroborar que su médico sea un cirujano plástico certificado. La paciente no debe estar en un periodo de puerperio, llámese el tiempo después del nacimiento de un bebé. Después de que nace un bebé se puede hacer esta cirugía a los 6 meses, no antes, por el periodo de puerperio, lactancia y muchos cambios fisiológicos, sobre todo en la mujer, ¿no? Fuera de eso, cualquier paciente es candidata, normalmente mayor de 18 años, o si es menor, pues acompañada de sus padres o tutores. ¿Y alguna enfermedad que presento? Sí, presento diabetes, hipertensión, que sabemos que aquí en Sonora pues hay mucha prevalencia e incidencia de estas enfermedades. Si yo tengo alguna enfermedad, ¿puedo realizarme este tipo de cirugía? Puede, siempre a todas las pacientes de la edad que sea les pedimos los estudios preoperatorios completos. Laboratorios, rayos X de tórax, electrocardiograma y debe tener una valoración preoperatoria por el médico internista, quien nos va a dar un riesgo quirúrgico, nos va a decir qué tan en buenas condiciones está la paciente para entrar a quirófano. Esto es, nos va a revisar que si tiene tiroides o si el diabetes o la hipertensión están bien controladas. Doctora, y ahorita comentábamos un tema importante en cuestiones del embarazo. Por ejemplo, si yo soy una persona que aún no llego a dar luz, a tener un niño o una niña, ¿puedo hacerme esta cirugía y una vez que ya pase ese tiempo, mi cuerpo vuelve a la normalidad o necesito otra vez volverme a hacer otra cirugía, otra liposucción? Volvemos a lo de los cuidados. Las pacientes se pueden hacer lipo a la edad que sea, de los 18, 24, 20, aunque no tengan hijos.
Obviamente con el embarazo y la subida de peso del embarazo, pues va a haber acúmulo de grasa nuevamente, la subida del embarazo, la laxitud de la piel es más que nada la que se va a ver afectada por el embarazo, pero si la paciente después al embarazo logra bajar y recuperar el peso que tenía antes o al menos no estar tan pasadita, pues puede seguir conservando un buen resultado. No es que sea una cirugía deformante, ¿no? Ok, perfecto. Y bueno, muchas veces le tenemos miedo a los quirófanos, doctora. ¿Cuál es el procedimiento dentro ya del quirófano? ¿Un anestesiólogo necesita un equipo multidisciplinario, claro, con que sean profesionales, vaya, en lo que estás haciendo? Cuéntanos un poquito más o menos de este procedimiento dentro del quirófano. Sí, obviamente como te comento, primero son los preoperatorios, ¿no? Todos los estudios, ya que vemos que la paciente está bien, saludable, en buenas condiciones para entrar a quirófano, nosotros contamos con un anestesiólogo pues capacitado y con experiencia en lipoesculturas, porque si lleva sus cuidados especiales, nosotros introducimos líquido para realizar la lipoescultura y luego lo extraemos y hay mucho movimiento y ganancia y pérdida de líquidos. Y entonces el anestesiólogo debe estar relacionado con este tipo de procedimientos para no excederse él en los líquidos intravenosos. Si el anestesiólogo no es el indicado, no está capacitado con experiencia en estos procedimientos, o el cirujano no elige o no es el cirujano adecuado y llama a cualquier anestesiólogo, puede haber problemas de edema pulmonar, retención importante de este líquido o incluso pues problemas más graves, ¿no? Pero normalmente contamos con un anestesiólogo capacitado. Durante la cirugía todo es estéril, bañamos a la paciente con una solución aséptica desde el cuello hasta los tobillos y la ponemos en la camilla de quirófano estéril, se cubre la paciente, se le ponen vendas elásticas e incluso nosotros utilizamos unas medias de compresión neumática alternativa. Esto es que durante la cirugía se cuenta que la paciente está caminando. Entonces esto nos mantiene la circulación en movimiento y nos reduce los riesgos de trombosis, que son las principales causas de muerte en un posoperatorio por lipoescultura. Son poco frecuentes, pero son el tipo de complicaciones que nadie desea. Nosotros utilizamos normalmente la marca original, la marca Botox. Clínica de Especialidades Veintec. Continuamos. La lipoescultura es el procedimiento durante el cual nosotros extraemos la grasa que no deseamos en algún sitio, la procesamos y la inyectamos en donde hace falta, ya sea en glúteo, en alguna parte de cara o incluso en algunas pacientes en busto. Clínica de Especialidades Veintec. Regresamos. Doctora, ¿qué le parece si vamos a ver un poco de los procedimientos que acuden aquí con usted, que es el Botox y el ácido hialurónico? Sí, son procedimientos muy solicitados aquí en consultorio, son procedimientos de consultorio. Precisamente aquí tenemos el banner publicitario, tenemos varias densidades del ácido hialurónico y pues aquí está la promoción del Botox. Esta línea es de la línea original de Botox. Aquí normalmente aplico la línea original de Botox, pero también tenemos otras alternativas cuando la paciente pues solicita algo que se ajuste más a su presupuesto, ¿no? Tenemos varias opciones para aplicación y pues aplicamos el Botox, es normalmente en frente, entrecejo, frente, patas de gallo, y los rellenos pues se usan en varios lugares de la cara, ya sea para iluminar, para suavizar líneas finas, que si en la frente o una arruguita muy suave, o para reafirmar y alisar, utilizamos para aumento de labio, para volumen en alguna parte de la cara, y ya para restaurar, pues para reafirmar o dar volumen perdido, generalmente en pacientes mayores de 35, 40 años, o incluso ahora existe la línea Volux, que es para dar más volumen al reborde mandibular. Ese también me lo han solicitado mujeres o incluso hombres que quieren marcar el reborde, que se vea una cara más definida, y también tenemos ese producto. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. ¿Qué le parece si vamos a ver un poco de estos procedimientos? Claro. Procedimiento.
¿Qué tal? Aquí tenemos los productos que normalmente utilizamos en consultorio. Vienen los pacientes y solicitan Botox o ácido hialurónico. Nosotros utilizamos normalmente la marca original, la marca Botox. Este frasco cuenta con 100 unidades, normalmente alcanza para la aplicación de 2 personas, pero hay personas que se ocupan todo el frasco completo porque quieren aplicarlo en alguna zona adicional, pero normalmente es para 2. También contamos con el producto de Volvela, que es para las líneas finas y humectación. La línea Bolif, que es la que más utilizamos en labio, para aumento de labio. Y Voluma, que es nuestro aliado para las líneas de marioneta. Ese normalmente lo aplicamos en pómulo. Tenemos el Botox, lo aplicamos normalmente con una jeringa muy pequeña. Tiene una aguja diminuta. Y aquí en el consultorio habitualmente utilizamos un aplicador que es este. Este es un hielo que normalmente mantenemos en refrigeración. Entonces nosotros limpiamos el área con algodón y alcohol. Aplicamos el hielito y entonces pinchamos el área y eso da una mayor anestesia a la zona con el hielo y es más confortable la aplicación para el paciente. Entonces, cuando aplicamos el Botox, normalmente lo aplicamos en entrecejo, en esta línea que se forma aquí arriba de la nariz cuando fruncimos, ya sea por el sol o por enojo, en la frente, en esta parte. Lo aplicamos en las patitas de gallo, toda esta zona de aquí. Incluso a veces aplicamos en el área del párpado inferior para disimular alguna ojera. Aplicamos en las líneas de la nariz para las arruguitas de conejo. Y en las mujeres aplicamos en la colita de la ceja. Esto para producir un efecto de levantamiento y ampliar la mirada. La mujer se puede maquillar mucho mejor y ilumina el rostro en general el simple hecho de levantar un poquito la ceja. Estas son las áreas principales de la aplicación del Botox. Pero hay pacientes que tienen arrugas que les corren hasta acá y hay que aplicar hasta acá. O bien los pacientes que tienden a apretar mucho los dientes y se les hacen unos hoyuelos aquí en el mentón, aquí también se puede relajar. También se utiliza en los pacientes con bruxismo que tienden a apretar los dientes, lo aplicamos en el músculo macetero y entonces les relaja y les reduce los dolores de cabeza. También hay aplicaciones en el área del temporal para evitar la migraña y pues tiene otras aplicaciones en corporal, pero en cara, digamos, son las principales que nosotros empleamos. Para los rellenos, aquí tengo uno fuera del empaque. Este lo aplicamos ya sea para delinear los labios o para darle volumen o para restituir el volumen de esta área que va cayendo con el tiempo, o para dar volumen al área mandibular, o para rellenar las ojeras, o alguna línea de expresión fina en entrecejo o frente. Son las principales aplicaciones que tenemos del ácido hialurónico. Me encuentro con el doctor Rodrigo Jiménez Puentes. Él es cirujano general y forma parte de los especialistas de la Clínica de Especialidades Veintec. Doctor, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación, Karen. Pues es un placer estar contigo y tocar un tema que es de suma importancia para todo el público en general. Así es, doctor. Nos va a platicar un poco al respecto de las hernias, ¿no? Sobre todo que afecta a nosotros los sonorenses, que nos encanta el picante, etcétera. Pero cuéntenos en general, ¿qué son las hernias? Bueno, quiero decirte primeramente que las hernias es un padecimiento sumamente común aquí en México. Afecta pues tanto a las mujeres como a los hombres y puede también pues padecerlos desde los niños hasta los ancianitos, ¿no? Entonces es una enfermedad muy común que puede manifestarse de forma muy leve o hasta poner pues en riesgo la vida del paciente. Por eso pienso que es una enfermedad que la gente debe tenerlo en consideración, bajo conocimiento.
Actualmente estamos tocando el tema nada más de las hernias de la pared, se llaman, lo que forman la musculatura del abdomen, ¿verdad? Ahorita nos comentabas, doctor, que desde niños hasta los adultos pueden presentarlas. ¿Las hernias se van desarrollando poco a poco o aparecen de un día para otro? Bueno, mira, las hernias, hay algún tipo de hernias como las hernias congénitas, las que se aparecen en los bebés, que regularmente aparecen a nivel del ombligo, pero regularmente las hernias van apareciendo poco a poco. Quisiera explicarte que el término, ¿qué es una hernia? Pues la hernia es debida a que los músculos que están en el abdomen se rompen y queda un hueco por el cual puede salir un órgano que debe estar dentro del abdomen o un parte de un tejido que debe estar dentro del abdomen. Entonces es la ruptura de los músculos del abdomen lo que produce una hernia. Eso es una hernia. ¿Y cuáles son las alertas o focos rojos? ¿Cómo me puedo dar yo cuenta que presento una hernia? Si me duele. Bueno, las hernias tienen algunas zonas donde son más comúnmente que se presenten. Generalmente se presentan a nivel del ombligo, en las ingles o en la parte más baja de las ingles, o en una zona que se encuentra entre el ombligo y lo que la gente llama la boca del estómago. Pueden presentarse. ¿Cómo se manifiestan? Bueno, las hernias se manifiestan con la presencia de un aumento de volumen, de una bola, por decirlo, de una bola que puede no dar molestias o puede dar molestias muy leves o muy intensas, ¿no? Y estas molestias aparecen después de que el paciente hace algún esfuerzo o tiene otro tipo de factores, ¿no?, que desencadenan el dolor. ¿Hay algún hábito que tenga yo que evitar para prevenir este desarrollo de hernias? Claro que sí, Karen. Mira, las hernias son más comunes, por ejemplo, en la gente que sufre de sobrepeso, en la gente que tiene obesidad, en la gente que es fumadora, porque se ha demostrado que el tabaco disminuye la resistencia de las fibras musculares y eso hace que puedan romperse y aparecer ese hueco, esa hernia. También es en aquella gente que sufre estreñimiento, que sufre constipación. Y algo muy importante, Karen, aquellos pacientes que alguna vez han sido operados del abdomen y tienen una cicatriz, pueden desarrollar hernias por esa cicatriz, se llaman hernias incisionales, es decir, hernias que aparecen después de que fueron heridos, cortados por una operación. Pues, simplemente por esa operación. Sí, lo que pasa es que después de una operación, las fibras musculares pueden quedar más débiles, ¿no? Pero el factor fundamental por el que aparecen las hernias, es muy importante saberlo, es el aumento en la presión en el abdomen. ¿Cómo ocurre esto? Levantar algo muy pesado, un esfuerzo brusco, pujar, pacientes que tienen problemas en la próstata, que tienen que estar pujando para orinar, etcétera, ¿no? Son los factores que hacen que se desarrolle una hernia o aparezca una hernia. ¿Y hay alguna población en específica que tenga mayor riesgo, aparte de aquellas personas que levanten peso, a lo mejor mujeres o en hombres, o es el mismo riesgo que presentamos ambos? Las hernias pueden aparecer, afectan a ambos sexos, ¿no? Pero no hay un predominio pues, específico para que unas hernias aparezcan sobre las otras. De hecho, la hernia, la causa fundamental no se conoce, ¿no? Pero pueden afectar a ambos sexos y en diferentes grupos etarios, en diferentes edades, pues. Ok, y una vez ya que conocimos un poquito al respecto de las hernias, doctor, ahora sí viene lo bueno. ¿Cuál es el tratamiento o cómo yo es que puedo mejorar una hernia? ¿Por una cirugía, fármacos? ¿Cómo sería el tratamiento? Bueno, es muy importante saber que las hernias pueden presentar molestias o pueden no presentar molestias. Regularmente el paciente se presenta con una bola y con alguna molestia dolorosa, provocan dolor. Entonces, el tratamiento para las hernias es la operación. Hay que operar, ese hueco que se formó en la musculatura, en los músculos, hay que cerrarlo y a veces tenemos que utilizar mallas, como parches, pues, para cubrir ese agujero y no permitir que se salga lo que normalmente está dentro del abdomen. Y muchas veces nos da mucho miedo entrar a quirófanos, doctor. ¿Implica algún riesgo esta cirugía? ¿Es ambulatoria? ¿Cuántos tiempos de recuperación? ¿Cuál es el tiempo más que nada de recuperación tras esta cirugía? Bueno, Karen, todo depende del tipo de hernia, la localización de la hernia, el tamaño de la hernia.
Claro que hay hernias que pueden manejarse de manera ambulatoria. Llega el paciente, se opera y puede irse a su casa. Y también es importante mencionar que las hernias pueden operarse por medio de la paroscopía, es decir, hacemos unas pequeñas incisiones y por ahí reparamos el defecto, la hernia o tapamos el hoyo, ¿no? O la otra alternativa es hacer la cirugía abierta que le llamamos, ¿no? Cortarle y tapar ese agujero que se formó. ¿Cuáles son las ventajas de hacer este procedimiento por medio de ese método? Bueno, la ventaja de la laparoscopía es que las incisiones son más pequeñas y por lo tanto después de la operación el paciente refiere o tiene menos dolor porque las heridas son muy pequeñas, que es por donde se introducen el equipo con el que va a operar. La estética también es un factor fundamental y la frecuencia en que vuelvan a salir estas hernias también es menor. Entonces la estética parece menos dolor y el paciente puede ser dado de alta de manera más temprana. Ok, doctor, ¿cuáles serían algunas recomendaciones por parte de usted si alguna persona presenta una hernia? Es muy importante tener en cuenta que no todos los abultamientos, no todas las bolas que se presentan en el abdomen son hernias. Hay muchos padecimientos que pueden ser benignos o hasta malignos. La recomendación fundamental es que el paciente que tiene un bulto, una bola en el abdomen, acuda con su médico para que el médico se encargue de verificar si realmente se trata de una hernia o algún otro tipo de padecimiento que requiera tratamiento operatorio, que requiera operación, pues. Pero hay infinidad de padecimientos que pueden manifestarse o pueden presentarse como bolas en el abdomen, ¿no? Claro, doctor, y esto, si yo no lo trato a tiempo y si no acudo con un profesional de la salud, ¿cuál es la gravedad? ¿Hasta dónde puedo llegar si yo no me trato mi hernia? Bueno, la hernia es como lo comenté, es un hoyo en los músculos. Por ahí puede salir una parte de un órgano o una víscera y esta víscera puede quedar atrapada y impide que ya no le llegue sangre y esa víscera puede, para que lo entienda la gente, podrirse, gangrenarse. Y eso corresponde pues a una urgencia operatoria, puede poner en riesgo la vida. ¿Podemos perder algún órgano que esté ahí implicado? Sí, Karen, se puede perder un órgano. Regularmente el órgano que más afectado se ve cuando se complica una hernia son los intestinos, es el intestino delgado. Y en ocasiones tenemos que cortar ese intestino delgado y volverlo a pegar, pero ya es una operación ya más amplia, más riesgosa y compromete la salud del paciente. Y ya por último, doctor, ¿algo que usted desea agregar para finalizar? Pues mira, pues darte primeramente las gracias y comentarles que aquí en Veintec tenemos el espacio, tenemos los quirófanos, el personal adecuado para poder solucionar este tipo de problemas. De parte mía, pues bueno, todos aquellos que se comuniquen aquí en la clínica, hay paquetes especiales para las operaciones de hernia. Y la consulta también ofreceremos un 50% en nuestra primera valoración a todo paciente que llegue aquí en Veintec. Perfecto, pues excelentes noticias, doctor. Muchísimas gracias por esta valiosa información. Y bueno, pues para que ustedes también en casita aprovechen estas promociones que tiene Veintec para ustedes y el doctor Rodrigo Jiménez. Seguimos con más información, pero recuerda enviarnos tus preguntas o bien seguirnos a través de las redes sociales como Tu Consultorio Está Aquí. Piquetitos que me dan en las piernas es leve, es mínimo y pues la verdad el trato que me dan pues es demasiado bien. Clínica de Especialidades Veintec. Continuamos. ¿Cómo se manifiestan? Bueno, las hernias se manifiestan con la presencia de un aumento de volumen, de una bola, por decirlo, de una bola que puede no dar molestias o puede dar molestias muy leves o muy intensas, ¿no? Bien, soy el doctor Enrique López Ochoa, angiólogo. Estamos con María Luisa, a quien la hemos tratado de sus varices. Ya le hemos hecho 2 mini flebectomías, que es un procedimiento de mínima invasión para extraer sus varices que miden más de 3 milímetros. Ha tenido muy buenos resultados. Ahorita estamos ya en una etapa final que se llama escleroterapia. Estamos en la 7ª sesión. Y bien, María Luisa, ¿cómo te has sentido?
Soy María Luisa, yo vine aquí porque sentía mucha pesadez en mis piernas y cansancio. Como mi trabajo es trabajar parada, pues la verdad sí, ya me estaba afectando mucho. Y una compañera de mi trabajo me lo recomendó al doctor, entonces yo pues opté por venir a tratarme mis piernas y pues ya me dijo el doctor el procedimiento, que era lo que yo ocupaba. Y la verdad me he sentido muy bien. El cansancio en mis piernas ya no lo siento. Los piquetitos que me dan en las piernas es leve, es mínimo. Y pues la verdad el trato que me dan pues es demasiado bien, o sea, muy bueno. Sí, y eran muchas las venitas que yo tenía, las arañitas. Y ahorita pues ya se puede decir que ya las tengo limpias y apenas va mi 7ª escleroterapia. Después de salir de aquí me pongo las medias y no se siente nada. Lo único que te disminuye es el cansancio y todo y te sientes muy a gusto, súper bien. Pregúntale al doc. Estamos de regreso en tu consultorio, está aquí ya con el doctor López Ochoa. Y doctor, tenemos preguntas por parte del público. ¿Qué le parece si vamos a contestar? Claro que sí, Karen, con mucho gusto. ¿Qué pasa si se revienta una varice? Bueno, si hay un sangrado de una varice, lo agarra generalmente en su domicilio o en su trabajo, hay que recostarse, elevar la extremidad y colocar un vendaje compresivo de primera instancia, ¿verdad? Si tiene presión alta, bueno, hay que tomarse su medicamento de la presión, ¿verdad? Y tener reposo, está en reposo unas horas a esperar a que sea el cuadro, que sea la hemorragia o el dolor. Cuando acude a nosotros, ya que podemos descubrir, quitar el vendaje, ya nos damos cuenta del sitio de sangrado, en ocasiones podemos inyectar, hacer escleroterapia de esa varice que sangra y detenemos la hemorragia y se forma una costra que va cerrando el vaso hasta que se cae solito. Doctor, ¿qué le parece si vamos a ver la segunda pregunta? Muy bien, Karen. Adelante. Yo quisiera saber cuándo se forma una úlcera. Bueno, la varice que está inflamada y que está por abajito de la piel y está muy grande, esa presión que ejerce la vena sobresaturada de sangre va presionando la piel y la va adelgazando junto con la reacción inflamatoria que va provocando, y eso provoca una hipoxia de la piel y va adelgazando la piel hasta que se forma una úlcera, ¿verdad? Vamos a ver la tercera pregunta. Doctor, ¿a qué edad me pueden empezar a salir las varices? Bueno, en realidad generalmente en la mujer salen con los embarazos, ¿verdad? Pero puede tenerla en la adolescencia. He tenido pacientes de 15, 14 años que vienen por venitas. Claro que no es un cuadro aparatoso, es una venita que empieza a notarse a través de su piel y viene y se la quitamos. Y hemos visto niños de edad escolar de 6, 7 años que nacen sin válvulas, ¿verdad? Y que tienen muchos síntomas en sus piernas, cansancio, pesadez, que se quejan mucho. Y al hacerle un ultrasonido se reporta que no tiene válvulas, ¿verdad? Entonces en esos niños usamos una media, recomendamos una media de compresión en su etapa escolar, que haga ejercicio, para que alcance ya una edad un poco de adolescente, donde podemos nosotros usar nuestros métodos modernos de mínima invasión. Vamos a ver la número 4. Las venitas de araña se convierten en varices abultadas. No, la venita de araña es venita de araña que no se abulta, no tiene esa varice que vemos abultada como racimo de uvas, decimos. Es una venita que sí puede, digamos que ser más extendida, pero no deja de ser una venita de araña. Doctor, hay muchas dudas, pero ¿qué le parece si vamos a ver la última por parte del público? Muy bien, Karen. Y tenemos el mismo riesgo de padecer las varices, tanto las mujeres como los hombres. La mujer tiene mayor riesgo por sus embarazos, ¿verdad? A partir del tercer embarazo se vienen en cascada, las varices son más notorias. Empiezan con el primer embarazo, con el segundo y con el tercero ya se dejan venir más aparatosas, sobre todo si tienen la carga genética. Doctor, a mí también me surgió una duda ya viendo en contexto todo este tema bien interesante, pero ¿a qué médico debemos de acudir si presento varices? Bueno, los angiólogos somos especialistas en la circulación venosa, arterial y linfática, ¿verdad? Es una especialidad muy bonita, amplia, es una subespecialidad de la cirugía general y somos los que tratamos varices en general, ¿verdad?
Doctor, en una de las preguntas anteriores mencionó la hipoxia. ¿Qué es la hipoxia? Bueno, es la falta de oxígeno, de la llegada de oxígeno al tejido. Entonces eso lo va desnutriendo, lo va volviendo isquémico, decimos, para definir que la falta de circulación lo está debilitando. Y eso pues ocasiona el origen de una úlcera, ¿verdad? Doctor, ya casi se nos termina pues la hora de programa, pero ¿cuáles serían algunas recomendaciones para aquellas personas que presentan varices? Bueno, en el caso de que van iniciando, recomendamos usar calcetín de compresión, que puede ser de mediana compresión, que es una específica que viene en la etiqueta, que dice que la presión es de 20 a 30 milímetros de mercurio, de mediana compresión, para aquellos que van empezando. Aquellos que ya tienen más varices pueden usar una media de alta compresión, ¿verdad? Eso de forma inicial también para aquellas profesiones que pasan muchas horas de pie, ¿verdad? Bueno, también cuando acuden con nosotros recetamos este tratamiento médico vía oral, ¿verdad? Que hay flebotónicos que llamamos, que se toman cada 12 horas por 3-4 meses. Y aquella persona que quiere que su pierna esté limpia, libre de varices, pues que acuda con nosotros a Veintec al 210-5010, que somos los especialistas. Claro, muchísimas gracias, doctor. Como siempre lo mencionamos, siempre va a haber una solución, una estrategia, algún método para mejorar la calidad de vida de las pacientes. Muchas gracias, Karen. Nos vemos en el próximo episodio de Tu Consultorio Está Aquí, porque recuerda, la mejor medicina es la prevención. Clínica de Especialidades Veintec presentó. En Televisa Sonora, estamos construyendo nuestro consultorio. Es una realidad que la audiencia está cada vez más interesada en su bienestar y solicita contenidos de calidad. Una entrevista de 5 minutos no es suficiente para abordar un tema por completo. Buscamos a los mejores especialistas de Sonora y les compartimos la misión, al lado de nuestra conductora Karen Vázquez, de ser los responsables de llevar la salud a los hogares sonorenses en una hora de transmisión. Lo mejor de todo es que la manera de abordar los temas será dinámica, creativa y platicada. De hecho, hasta el público realizará preguntas a los médicos. Veremos procedimientos en vivo, tratamientos de enfermedades, testimonios de pacientes y hablaremos de prevención, la cual es la mejor medicina. En pocas palabras, será una consulta real por televisión. Bienvenido a Tu Consultorio Está Aquí.